Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardaagujas, en esta tarde del domingo 13 de noviembre del año 2022. Hoy, por primera vez en el canal, os voy a traer un libro que no he leído de nuevas. Este libro, El Manifiesto Comunista, es un libro que tuve ya la oportunidad de leerlo hace 13 años. Esta es la edición que usé para tal efecto en el año 2009. Y en esta ocasión me lo he leído utilizando esta edición que tenéis aquí. El Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, pero en lengua portuguesa. ¿Por qué he vuelto a releer esta obra? Los seguidores más habituales del canal saben que hay una lista de reproducción que hasta el momento contiene 3 vídeos. Uno dedicado al libro de Russian Revolution de Richard Pipes, otro dedicado a la biografía de Estienne Courtois sobre Lenin, y finalmente el libro que os presenté a principios de este año, creo que recordar que fue en abril, sobre la hambruna roja, escrito por Anne Applebaum. Y este va a ser el 4º libro de esa lista de reproducción. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué voy a incluir este libro, El Manifiesto Comunista, en esa lista? Porque evidentemente es imposible entender no solo ya la historia de la Revolución Rusa, sino la segunda mitad del XIX y evidentemente toda la historia del siglo XX sin la influencia, sin la huella que ha dejado esta obra. Esta obra, repito, de Karl Marx y Friedrich Engels. Evidentemente, por razones de tiempo, y porque hay gente que lo explica mejor que yo, no os voy a explicar cuál es el origen y el contexto. Quiero decir, más que el contexto, me quiero referir a la biografía de estos dos autores. Os dejaré enlaces en la descripción. Pero sí quisiera comentaros, pues como siempre suelo hacer, mi impresión sobre esta obra. Esta obra, que es muy cortita, alrededor de medio centenar de páginas, es una obra que se puede leer fácilmente en 1 o 2 tardes. Yo he preferido emplear 4 tardes, que son las 4 partes en las que está dividida la obra. Bien, es verdad que tiene una introducción, pero luego tiene esos 4 capítulos a los que hacía mención antes. Bueno, ¿y cuál es el resumen? ¿Cuáles son las ideas principales del Manifiesto Comunista? Una obra pues que, independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre el marxismo y su influencia en la historia contemporánea, pues es un libro, una obra que hay que leer, ¿no? Hay que tener en cuenta, porque como dije antes, es imposible entender el devenir de parte del siglo XIX, y no digamos de la del XX, pues sin esta obra. El libro es, la obra, el principal mensaje que nos transmite, bueno, transmite varias ideas, varios mensajes, pero nos describe cómo sería una futura sociedad comunista. De hecho, el libro empieza hablando, hace una introducción histórica basada en las ideas marxistas, el materialismo histórico, la dialéctica histórica, que os dejaré también algún enlace abajo en la descripción. Y resumiendo, pues la historia de la humanidad se ha basado en la lucha, en el combate entre 2 grandes fuerzas, los opresores y los oprimidos, los patricios y los plebeyos, los señores y los vasallos. Y a mediados del siglo XIX, pues tenemos esa lucha encarnada por otros 2 grandes grupos, que son la burguesía y el proletariado industrial que surge a raíz de la revolución industrial. Y después de esa introducción histórica, de esa interpretación de la historia según los parámetros marxistas, pues Karl Marx y Friedrich Engels nos describen cómo será la sociedad posburguesa. Es decir, por ejemplo, en el primer capítulo nos hablan precisamente de eso que os he hablado, de las relaciones entre los burgueses y los proletarios, que es una relación hostil, de enfrentamiento. En el segundo capítulo nos habla de las relaciones entre el proletariado y los comunistas. Es aquí donde ambos nos describen cómo sería una sociedad comunista, una sociedad
que haya superado la fase de la dominación burguesa, la lucha de clases, que es la que va a dar lugar a una revolución que lleva al proletariado al poder. Y el capítulo 2 es muy interesante porque, por ejemplo, hacen una lista, o sea, describen cuáles serían las medidas de esa futura sociedad comunista: la nacionalización de la banca, de las empresas, la expropiación de propiedades, la importancia de la educación. Es decir, que no solo se centran en las relaciones laborales y económicas, sino también nos describen cómo sería esa sociedad en todos los sentidos. El capítulo 3, tengo que deciros que para mí ha sido un poco aburrido, porque es una crítica que ellos hacen a diversas corrientes socialistas que, según ellos, pues no defendían propiamente al proletariado, a la clase obrera. Y finalmente, la cuarta parte, que es súper breve, está dedicada a analizar cuál es la posición de los comunistas en diversos países de Europa. En concreto se habla de Francia, de Suiza, de Polonia y de Alemania. Y el libro termina con la famosa frase de proletarios del mundo, unidos. Es decir, que es una obra interesante de leer, que ha sido influyente, que, como dije antes, independientemente de la opinión que uno pueda tener del marxismo, yo evidentemente, pues es una ideología que no es santo de mi devoción, pero sí reconozco que para ahora de analizar y estudiar, ya digo, la segunda mitad del XIX y no digamos el XX, es imposible entender el desarrollo del siglo XX sin el manifiesto comunista. Sería imposible entender, por ejemplo, la división de Europa en dos grandes bloques tras la Segunda Guerra Mundial sin el manifiesto comunista. Pues digo, por todas estas razones hay que entender, hay que estudiar, hay que analizar y hay que comprender la obra del manifiesto comunista. Es una obra fácil de encontrar, como os podéis imaginar, se puede encontrar en internet a precios muy diversos. Hay muchísimas ediciones, hay ediciones gratuitas, incluso en podcast, en vídeos, en fin, es una obra muy tratada, muy analizada y evidentemente, pues como he dicho antes, es muy fácil de conseguir, de leer y de comentar. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés. 780 suscriptores. Tengo que deciros que la sección de libros está funcionando muy bien. Están gustando las obras que os traigo, que os comento. La verdad es que es mi selección personal. No me dejo llevar por ningún criterio, sino es sencillamente lo que voy leyendo, lo que tengo en la biblioteca. De hecho, de Marx, de Engels e incluso de Lenin tengo más obras en la biblioteca que no he leído y que me gustaría ir comentando con vosotros. Y nada, esto es todo por hoy. Os deseo un feliz domingo, os mando un saludo afectuoso. Muchas gracias por el apoyo al canal. Ya estamos rozando los 800 suscriptores, como sabéis. Y nada, ya sabéis que me tenéis aquí y os deseo lo mejor y buena semana.